Vamos a continuar viendo el estándar IEEE 802.11. Hoy nos concentraremos en la capa física de las variantes A, B, G, N y AC. Recordemos el problema de fading, por ejemplo, respecto a la probabilidad de error que hemos visto en clases previas y sus posibles maneras de mitigarlo, según que el fading sea de frecuencia selectiva o de desvanecimiento rápido o plano y de desvanecimiento lento. Y además, recordemos que vimos algunos tipos de diversidad. Vamos a empezar viendo la capa física de la primer estándar 802.11, que se llamaba exactamente así, IEEE 802.11. Recordemos que estamos hablando de la capa física, aunque en todos los estándares se define además la capa MAC. Debido a la complejidad de las funciones que tiene que realizar esta capa física, se divide en dos subcapas. La de procedimiento de convergencia de nivel físico, que es la intermediaria entre las tramas MAC y la transmisión hacia el aire, y la que directamente depende del medio físico, que se encarga de transmitir los bits comunicados por la intermedia al propio medio inalámbrico a través de la antena. 802.11 explicaba la técnica de modulación de espectro esparcido. Se instaló en la banda de 2.4 GHz, en la banda no licenciada ISM, y el estándar proveía tres tipos de capa física inicialmente. Dos por spread spectrum, o espectro esparcido, una por frequency hopping y la otra por direct sequence. Y además adicionaba una capa física de infrarrojo óptico, pero de poco alcance y que entonces no fue desarrollada. Especificó además dos velocidades distintas, 1 y 2 megabits, pero para interoperar se precisa coordinar los tipos de capa física y la velocidad. Las características más importantes de los sistemas de espectro esparcido es que agrandan el ancho de banda de transmisión, haciéndolo mucho más grande que el ancho de banda de la señal, porque usan una función de esparcido o un código que es independiente del mensaje o de los datos y solo es conocido por transmisión y recepción. Inicialmente estos esquemas fueron usados en equipos de transmisión militares para proveer cierto grado de seguridad, por esta cuestión de que el código solo debía ser conocido por transmisor y receptor. Acá se usan en el sentido de mitigar el efecto de desvanecimiento. En Direct Sequence se utiliza una secuencia de chips, se llaman, una secuencia de bits, pero que debido a su poca duración en el tiempo respecto de la duración de la señal se denominan chips. Y en Frequency Hopping se modula la señal, más precisamente en GFSK, es decir, es una modulación en frecuencia gaussiana, se llama, puesto que se formatean la señal de tal manera que el espectro resultante es mucho más compacto. Y la señal se modula entonces en este esquema de modulación sobre diferentes portadoras. Permanece en una portadora durante un tiempo que se llama tiempo de establecimiento o dwell time, y a su vez considera un espaciamiento entre canales de 1 MHz. Y lo que hace entonces de este modo es incorporar un tipo de diversidad en frecuencia que lo hace entonces resistente al desvanecimiento multicamino. Originalmente Frequency Hopping tenía una permanencia de 400 milisegundos por frecuencia de portadora, o sea, unos 2,5 saltos por segundo, y los patrones de salto de frecuencia se encontraban divididos en tres conjuntos de 26 secuencias cada uno. La separación entre saltos de un mismo conjunto es de unos 6 MHz para evitar interferencia de banda angosta, es decir, ruido presente en alguna de las frecuencias de salto que afecte a las adyacentes. ¿Se acuerdan que los canales estaban a 1 MHz separados? La transmisión entonces sobre diferentes portadoras en saltos regulados se hace a través de una secuencia pseudoaleatoria. No existen grandes exigencias en cuanto al consumo de potencia, sí respecto de la cuestión del sincronismo. Para poder llegar a 1 megabit por segundo modulaban en GFSK binario.
Y para poder llegar a 2 megabits por segundo se usa un esquema cuaternario. En esta diapositiva vemos un ejemplo. Tenemos los bits del mensaje agrupados de a 2 acá abajo y una secuencia pseudoaleatoria que va cambiando a partir de cada grupo de bits, donde cada grupo de 3 bits representa una frecuencia de portador. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo del símbolo tenemos el número 100 que indica la frecuencia portadora número 4, y como los símbolos en este caso son un 1 y un 0, por ejemplo el 1 se va a transmitir con el valor de la frecuencia de portador número 4 más la frecuencia de desviación, y el 0 menos la frecuencia de desviación. Y así sucesivamente. En Direct Sequence, sin embargo, lo que se usa para modular a cada bit es una secuencia de chips. En este caso se usa una secuencia de alta velocidad que se denomina código Barker, y en principio la modulación es BPSK diferencial. ¿Se acuerdan que es modulación de fase binaria diferencial? El código de Barker es un número fijo de 11 bits en hexa 5BB que ha sido muy estudiado y tiene muy buenas propiedades de autocorrelación, y esto es lo que permite al sistema tener protección contra el desvanecimiento multicamino. Para llegar a 2 megabits es necesario modular en DQPSK, PSK de 4 fases. La velocidad de la secuencia es de 11 megachips por segundo. Un chip tiene una duración que denominamos T sub c, cuya inversa puede ser considerada el ancho de banda directamente de la señal que se va a transmitir al canal, y en general lo que se busca es que la relación entre la duración de un bit y la duración de un chip sea un número entero, porque es conveniente sincronizar ambas señales con el mismo reloj del sistema y obtener a una por división de frecuencia respecto de la otra. El cociente entre estos dos números es lo que se llama coeficiente de expansión espectral, porque mide cuánto se va a ensanchar el espectro por la aplicación de esta señal pseudoaleatoria al propio stream o flujo de datos. Entonces, los datos a 1 megabit se modulan con el código de Barker, generando entonces una secuencia a 11 megabits, que luego se modula con PSK binario diferencial, lo que hace que el ancho de banda final que ocupa la transmisión es de 22 MHz. Para alcanzar la velocidad de 2 megabits también se modulan los propios bits con el código de Barker, generando una secuencia de 22 megabits, pero después se aplica de QPSK para que el ancho de banda final de la transmisión sea de 22 MHz. Es decir, que en cualquiera de los casos, el ancho de banda ocupado por la señalización en esta inalámbrica es de 22 MHz. Acá tenemos un ejemplo. XDT, por ejemplo, llamamos a la señal binaria más menos 1, y CDT sería la sucesión de chips que se repetiría cada bit o no, según en el caso de Barker se repite en cada bit, y entonces se genera una señal que es mucho más rápida. En el caso del código Barker, 11 veces más rápida. Y entonces tenemos la señal original modulada por la secuencia pseudoaleatoria. Esto hace que el espectro se ensanche, luego es montada sobre una portadora para ser transmitida sobre el canal, con el espectro ensanchado. Cuando llega la señal, por supuesto que se filtra, se demodula, se pasa por el generador de secuencia pseudoaleatoria, y ahí se recobra, digamos, la señal original. Acá tenemos 2 bits, por ejemplo un 0 y un 1, modulados por el código de Barker, generando entonces una secuencia mucho más rápida. La asignación de canales viene dada por esta cuestión de que el ancho de banda de la red inalámbrica resultante es de 22 MHz. Y si recordamos, en la banda de 2.4 GHz, los canales se presentan cada 5 MHz. Entonces, como las portadoras de Wi-Fi tienen que estar al menos separadas en 22 MHz, lo que se precisa es dejar 5 canales de diferencia entre una LAN, WLAN y otra. Por eso se las suele instalar a las adyacentes en canal 1, canal 6 y canal 11, para que no interfieran entre sí.
Vamos a ver cómo es a nivel de capa físico lo que sería el preámbulo y el encabezado a nivel físico. Entonces, esta subcapa agrega un preámbulo, en este caso de 80 bits, alternantes, para sincronismo, más 2 bytes que indican el comienzo de la trama porque llevan un número fijo. Después viene un campo de longitud de palabra de 12 bits que indica la longitud de la trama MAC, un campo de señalización que básicamente lo que indica es la velocidad a la cual se va a transmitir la información, y un CRC de 2 bytes que protege solamente al encabezado físico. Se definieron para este protocolo, para frequency hopping, un tiempo de ranura de 50 microsegundos, un tiempo corto entre tramas de 28 microsegundos, un preámbulo entonces que resulta de 96 microsegundos y se transmite a 1 megabit por segundo a la velocidad más baja, lo mismo que el encabezado también se transmite a 1 megabit por segundo. Secuencia directa. La trama también cuenta con un encabezado físico, un preámbulo y el encabezado PLSP. Ahora el preámbulo va a tener 128 bits, una duración total de 144 microsegundos a 1 megabit por segundo y más 48 microsegundos del encabezado de capa física, también modulados a 1 megabit por segundo, o sea que es un poco más largo que el de frequency hopping. El tiempo de ranura se fija en 20 microsegundos y el tiempo corto en 10 microsegundos. El resto de la capa física, el encabezado de preámbulo, es similar en su significado al de frequency hopping. 802.11b marcó, digamos, fue un punto de inflexión en el sentido del despliegue de la red Wi-Fi. Fue el protocolo más comercialmente vendido, digamos, y desplegado. Deriva de 802.11 en lo que respecta a la versión de Direct Sequence, pero puede generar velocidades de 5,5 megabits por segundo y hasta 11 megabits por segundo usando un esquema especial de modulación que se denomina CSK acompañado con una modulación QPSK. Esto hace que se mantenga el espectro, el ancho de banda de la señal de la LAN inalámbrica dentro de los 22 MHz. Entonces sigue valiendo el hecho de, como estamos en la banda 2.4 GHz, y cuyos canales tienen 5 MHz de ancho de banda, sigue valiendo la disposición de canales que vimos antes, 1.6.11, para desplegar varias redes LAN. La diferencia fundamental es que la modulación por código complementario, CSK, reemplaza a la secuencia Barker. Es un proceso también de esparcido de la señal similar que permite aumentar por eso tanto la velocidad de transmisión. A veces se denomina este estándar HR/DS, que quiere decir High Rate Direct Sequence, o sea, alta velocidad de secuencia directa. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron el esquema de modulación? Uno podría preguntarse. Bueno, porque con el canal inalámbrico es más difícil discriminar corrimientos de fase finos cuando hay interferencia multicamino, y entonces los esquemas de modulación de más de 4 fases fueron descartados en este sentido. Y se propuso el uso de códigos, lo que llama códigos complementarios polifases, que son en realidad códigos cuyas palabras presentan una relación de ortogonalidad entre sí y no son binarios, son códigos complejos. Para entender un poquito de qué se trata, se podría empezar a hablar de secuencias binarias complementarias, como la del ejemplo que está acá, son 2 secuencias que recorridas por pares, si ustedes se fijan, comparando si son iguales o diferentes los bits entre sí, resulta que el número de pares iguales con cierta separación es lo mismo que el número de pares distintos con la misma separación. Esto en términos matemáticos, digamos, implica ciertas propiedades para la correlación. Si calculamos la autocorrelación de este tipo de secuencias y luego la sumamos, si resulta que la suma debería dar 0,
para cualquier valor de corrimiento, digamos, entre las secuencias diferente de 0, y debe dar un máximo, que es el doble de la longitud, para j igual a 0. Y esta propiedad es lo que resulta tan útil a la hora de transmitir información de manera digital en el canal inalámbrico. Entonces, dijimos, los códigos polifase complementarios tienen esas propiedades complementarias, pero además sus elementos poseen parámetros de fase. ¿Por qué? Porque los elementos se obtienen del conjunto, los elementos de cada palabra codificada, digamos, se obtienen del conjunto 1 menos 1, j menos j. Esto sirve porque aporta buenas propiedades en distancia respecto de las propias palabras códigos, y esto, por supuesto, mejora la probabilidad binaria de error, aún en el canal inalámbrico. Para poder mantener el mismo ancho de banda y usar los mismos canales que IEEE 802.11, se fija una longitud de código de 8 chips a una velocidad de 11 megabits. Eso quiere decir que vamos a estar, digamos, moviendo o procesando símbolos a una velocidad de 1,375 megasímbolos por segundo. Y así se logra mantener el ancho ocupado en 22 MHz. ¿Cómo se arman las palabras código? Bien, acá tenemos un ejemplo. La palabra codificada va a estar formada por 8 símbolos u 8 chips. Se les dice chips más bien para diferenciarlo de los bits de las cuales provienen estas palabras. Así, por ejemplo, digamos, lo que va a pasar es que se va a transformar una secuencia de 8 bits, como la que aparece acá, en justamente un símbolo donde cada uno de sus componentes puede tener un valor en este conjunto de señales polifásicas. Entonces, ¿cómo se hace la codificación? Bueno, la disposición de los bits de entrada se asocia a determinadas fases. Son 4 fases. Según el valor que tengan esos bits, van a ser el valor de las 4 posibles fases. Y entonces, por ejemplo, en este ejemplo, si ustedes se fijan en la tabla, esta palabra binaria se va a transformar en este símbolo polifase, o palabra código polifase, a través de esta relación. O sea que en total se podrían codificar 4 a la octava palabras. Serían 65.500 palabras, podría tener un código polifase. Pero para ser complementario, o estaría en un universo de esa cantidad de palabras, para ser complementario se seleccionan las palabras que justamente van a tener la propiedad de ser complementarias, u ortogonales si quieren. Y bueno, y fíjense acá qué interesante que la fase Φ1, si ustedes ven, aparecen todos los componentes. Entonces van a ver que tiene como cumple como la misión de rotar la palabra o el símbolo de esta palabra código completo. Entonces, ¿cómo se genera esto? Bien, como dijimos, hay que transmitir a 1,300 megasímbolos por segundo con 8 bits por símbolo, y eso da la velocidad de 11 megabits por segundo. Entonces se toman bloques de 8 bits, y los dos primeros, que son los que modulan la fase Φ1, los que generan la fase Φ1, esos se van a usar para después modular el símbolo código que salga de acá en QPSK. Y los restos de los 6 bits se usan para elegir una entre 64 palabras códigos de 8 bits. ¿Por qué? Porque son 64 palabras códigos las que son casi ortogonales, de aquel conjunto que hablábamos de 65.535. Entonces solo voy a precisar 6 bits para seleccionar alguna de esas palabras, y eso va a quedar fijado por los datos que aparezcan en el bloque de 8 bits. O sea que 6 bits por símbolo se cargan eligiendo esas palabras, y los otros 2 bits se cargan al efectuar la modulación QPSK sobre el símbolo elegido. O sea que en total se transportan 8 bits por símbolo, frente al código Barker, que por cada símbolo transportaba 1 bit. Por eso logran aumentar la velocidad. Bueno, en el caso de 5,5 megabits por segundo, bueno, acá está la tabla para las fases, solamente se utilizan un subconjunto de 4 palabras de las 64, y entonces se van tomando bloques de 4 bits
donde los dos finales eligen la palabra código y los dos iniciales efectúan la rotación que hablábamos antes. Y así se logran los 5,5 megabits por segundo. Bien, entonces se fija para 802.11b un tiempo de ranura de 20 segundos con un tiempo corto de 10 microsegundos. Esto es igual que en el caso de SSS. ¿Y qué pasa con la palabra codificada a nivel físico? Sí, también se le agrega un preámbulo y una cabecera. En su versión original tenía un preámbulo largo de 128 bits de preámbulo más 16 para comienzo de trama. Verán que los campos que siguen son similares a los que veníamos viendo, pero después, para aumentar la velocidad, se agrega la posibilidad de un preámbulo corto, que es este que está acá abajo, donde el sincronismo se logra a través de 56 bits, y luego están los 2 bytes del comienzo de trama. Esto se modula a 1 megabit de PSK, y el resto que sigue de la cabecera PLSP, señalización, servicio, duración y código CRC, se modula a 2 megabits por segundo. Así que eso es una variante bastante importante para que no haya tanto overhead de capa física. También porque si se compara la transmisión de una trama de ACK, por ejemplo, que es de 14 bytes a la velocidad más alta, que son 11 megabits por segundo, esto se hace en 10,18 microsegundos. Y fíjense ustedes que este es un valor muy corto frente a lo que sería la duración de un preámbulo largo, que son 192 microsegundos. Así que eso representa un overhead importante. Un estándar que no llegó casi a comercializarse fue el IEEE 802.11a. ¿Cuál era la diferencia con los que vimos previamente? Bien, que para empezar funciona en la banda UNII de 5 GHz. Allí recordemos que los canales numerados están separados cada 5 MHz. Y esto permite desplegar redes en los canales 36, 40, 44, 48, porque los anchos de banda siguen siendo de 20 MHz, y alcanzar velocidades hasta 54 megabits por segundo. Claro que como funciona la banda de 5 GHz, no es compatible con los previos IEEE 802.11 ni 802.11b. Lo más llamativo es que este estándar incorporó OFDM, ¿se acuerdan que lo vimos en clases previas? Parecido a FDM, pero por la relación ortogonal entre portadoras, nos sacamos de encima el problema de las bandas de guarda. Y entonces un flujo de bits que es de alta velocidad se divide en subflujos, en subcanales, cuya velocidad es la original dividido el número de subcanales, y cuyo ancho de banda sí resulta en un ancho de banda menor que el ancho de banda de coherencia del canal. Con eso entonces ayudamos a mitigar la interferencia entre símbolos. Si la velocidad de los símbolos y el espaciamiento entre sus portadoras se elige tal que sean ortogonales entre sí, eso asegura flat fading en los subcanales y separación entonces precisa en el receptor. ¿Cómo se elige esta relación ortogonal entre frecuencias? Bueno, la inversa de la duración de un símbolo marcará la frecuencia de una de los subportadores y a partir de allí son múltiplos de la inversa. O sea que el concepto de ortogonalidad implica que tiene que entrar un número de periodos enteros durante la duración de un símbolo. Entonces, de este modo, con OFDM se seleccionan canales que se solapan, pero no interfieren entre sí. Esto entonces disminuye la complejidad respecto del caso de una sola portadora que puede utilizar un esquema de ecualización para controlar el ISI, pero recordemos que cada vez que aumenta la velocidad, más complejos son estos ecualizadores. Se usa para la modulación una FFT inversa, o sea, una transformada inversa de Fourier. Esto hace que el mapeo de subportadoras pasen a muestras en el tiempo, luego se pasa de digital analógico y allí se convierte a un símbolo o FDM. Y la demodulación se hace con el proceso contrario FFT. De esta manera se mejora la eficiencia espectral, aunque sigue siendo vulnerable a corrimientos de frecuencia.
Entonces ahí es cuando se produce IC con C, es decir, interferencia entre portadoras. La señal a la salida del modulador de FDM es la suma algebraica de estas portadoras en el tiempo, y las técnicas de modulación que se utilizan para modular estas portadoras son BPSK, QPSK y QAM. Bueno, acá tenemos el espectro compacto. Se puede describir la señal como un conjunto de subportadoras cercanas, una con respecto a la otra, con un espectro cada uno tipo zinc, o sea que tienen bandas laterales, o sea que los espectros se superponen, pero en las frecuencias espaciadas ortogonalmente sucede que cuando el espectro pasa por un máximo, el resto pasan por nulos. Esto es lo que genera la relación ortogonal, y lo que permite entonces recuperar las señales originales por separado en el receptor, donde la señal lo que hace, la señal que entra se multiplica o correlaciona por el conjunto conocido de sinusoides con la operación FFT, y así se recupera el conjunto de bits originalmente transmitido. En el caso de 802.11a, la señal portadora es la suma de uno o más símbolos o FDM, cada uno de ellos conformado por 52 subportadoras ortogonales. En cada una de ellas hay datos en banda base que se modulan de manera independiente con BPSK, QPSK, 16 QAM o 64 QAM. Y a su vez la señal compuesta en banda base se usa para modular la portadora principal, que va a establecer el centro del canal de la WLAN. Para empezar el proceso de creación de la señal OFDM, el flujo de bits de datos de entrada se codifica con un código convolucional y además usa entrelazado para mejorar el proceso de corrección de errores. Cada flujo de datos se divide en un grupo de n bits. Por ejemplo, si fuera un bit, se podría modular con BPSK. Si se lo divide en 2 bits, en grupos de 2 bits, con QPSK. 4 bits sería para 16 QAM y 6 bits en el caso de 64 QAM. Ese flujo de datos se convierte en un número complejo, ese grupo, digamos, que tiene parte real e imaginaria y que representa un punto en el mapeo de una constelación. Si la velocidad RB será diferente según el formato que utilicemos de modulación. En una constelación 64 QAM, que significan que 6 bits se agrupan sobre una portadora, se puede llegar hasta 54 megabits. Mientras que en el caso en que se module en QPSK, que se modulan 2 bits por vez, solo puede llegar hasta 12 megabits. Entonces con estas muestras se cargan los bins, se llaman del bloque IFFT, con la cuestión de que no se utilizan las 52 subportadoras para transmitir estos símbolos, sino solo 48, tienen puntos de la constelación, y se mapean en frecuencias, en offset de frecuencia que se enumeran de menos 26 a más 26, saltándose los bins menos 27, menos 7, más 7 y más 21, que ahí van 4 portadoras pilotos, acuérdense, para ayudar a la cuestión de sincronismo, y el bin de continua, que también va vacío. Cuando se completa la carga del bloque IFFT, se calcula justamente la IFFT, y esto genera un conjunto de muestras complejas ahora en el dominio del tiempo, que representa eso, la forma de onda o FDM combinada de subportadoras. Dijimos que utiliza 48 subportadoras, que el ancho de banda de la red se mantiene en 20 MHz, y ese ancho de banda completo se divide en 64 partes. Esto genera una separación entre subportadoras de 312,5 kHz, que es menor que el ancho de banda de coherencia del canal, justamente lo que estamos buscando. Lo que pasa es que de las 64 subportadoras solo se usan 52. En realidad se ocupa un ancho de banda menor a 20 MHz, que son 16,6 MHz, pero el resto queda como una banda de guarda entre diferentes canales o redes LAN. La duración de un símbolo es justamente la inversa de la separación en frecuencia de las subportadoras, y es 3,2 microsegundos. Y ese es el periodo de cálculo de la IFFT. Y esto se completa con una guarda, que se acuerdan que habíamos hablado de esto, de 0,8 microsegundos, tiene un valor entero respecto del tiempo de cálculo de la IFFT, y se genera entonces un símbolo FDM a transmitir
que en realidad va a tener una duración de 4 microsegundos. El proceso se va a repetir, creando símbolos adicionales hasta cargar todo lo que serían los bits de una trama, y para completar la estructura se concatenan los símbolos FDM generados, agregándole el encabezado que corresponda a nivel MAC y a nivel de capa física. Con el procesamiento digital lo que se eliminan son los bancos de osciladores y de moduladores de la idea original, ¿no? Reduciendo entonces complejidad y costos. Igual el canal de fading puede generar problemas de interferencia entre símbolos y entre portadoras. El tiempo de guarda se elige en 2 a 4 veces el tiempo de acceso del canal, que según el entorno puede llegar hasta valores de 200 nanosegundos. Por eso 802.11a adopta 0,8 microsegundos, que a su vez ya dijimos es el tiempo que se demora en calcular la IFFT dividido 4. O sea que el tiempo de guarda en un principio se pensaba como un tiempo de silencio entre símbolos consecutivos, justamente para evitar el ISI, y que las contribuciones que provenieran de símbolos previos ya se hubieran terminado. Pero lo que pasa es que el silencio podría provocar errores de sincronismo, corrimientos de frecuencias e interferencia entre portadoras. Por eso es mejor la réplica cíclica o prefijo cíclico que nosotros ya vimos. Entonces, el prefijo cíclico también va a asegurar un número entero de ciclos dentro del intervalo IFFT, previniendo la interferencia entre portadoras. ¿Se acuerdan que también dijimos que la desventaja es que el agregado del prefijo reduce la velocidad efectiva de transmisión? Se utilizan otras técnicas en 802.11a, por ejemplo, técnicas de windowing, que lo que sirven es para formatear con un espectro tipo coseno levantado para poder obtener un espectro más compacto. También se usan códigos convolucionales con relación 1/2, 2/3 y 3/4. Y técnicas de padding justamente para regresar los codificadores convolucionales al estado inicial. ¿Se acuerdan que había que rellenar con ceros el registro? Para la estimación de la respuesta del canal se utilizan portadores pilotos en vez de patrones de bits, y de este modo también se solucionan problemas de sincronismo. Acá vemos las 52 subportadoras y un cuadro de las velocidades según el método de modulación y la relación de código convolucional utilizado. Entonces, si decimos que la modulación es semiaria, ¿se acuerdan que es 2 a la k, siendo k la cantidad de bits por símbolo? Y entonces la velocidad se puede calcular como ese número k multiplicado por las 48 subportadoras por la relación de código convolucional, y todo eso se transmite en 4 microsegundos. Así que, por ejemplo, si estamos en el caso BPSK, por ejemplo, con relación de código 1/2, uno va a codificar así un bit por cada subportador, que son 48, pero en realidad, como está el código convolucional, hay 24 bits de símbolos, de datos por símbolo, y eso sería 24 dividido 4 microsegundos, daría la velocidad de 6 megabits. Así se calcula la velocidad en cada caso. Bueno, el tiempo de ranura que definió 802.11a es de 9 microsegundos, siendo el tiempo corto de 16 microsegundos, un preámbulo que también dura 16 microsegundos, está conformado por 12 símbolos, y el encabezado PLSP de 4 microsegundos. Acá podemos ver en qué términos se modulan el encabezado y el preámbulo, y lo demás está codificado según la velocidad. Una cosa muy curiosa es que hay un campo de servicio, pero ya dentro del campo de datos antes de la trama MAC. También fíjense que hay acá lo mismo, hay algo que se llama tail, esto es por los códigos convolucionales, y también un relleno, que ahora vamos a ver por qué. Bueno, el preámbulo, como les dije, se modula en BPSK, 6 megabits, con una relación de código convolucional de 1/2, y el campo de señal también es un símbolo o FDM, o sea que el campo de señal dura 4 microsegundos. En el campo de señal van, como siempre, los métodos de modulación, la velocidad, la duración de la trama, un bit de paridad, y la cola o el tail por la relación con el código convolucional.
Vamos a ver un poquito cómo es el preámbulo. Los 12 símbolos que les comentaba antes, o FDM 10, conforman una secuencia de entrenamiento corta para adquisición gruesa de sincronismo y selección de diversidad. Y luego los dos siguientes conforman una secuencia de entrenamiento que se denomina larga porque es para estimación fina del canal y ajustes de sincronismo. Y a continuación vienen los 4 microsegundos del campo señal. Y después, como ven, cada símbolo se codifica con su propia guarda y dura 4 microsegundos. Otro de los hitos en el desarrollo de la tecnología Wi-Fi fue la presentación del protocolo IEEE 802.11g, uno de los estándares más importantes, igual que 802.11b, su predecesor. 11G soporta velocidades hasta 54 megabits, igual que 802.11a, pero lo diferente es que trabaja en la banda de 2,4 GHz. Utiliza también modulación UFDM, pero puede usar modulación de espectro esparcido en secuencia directa para ser compatible con 802.11b. ¿Cuál es el problema de la compatibilidad? Se dice compatible para que puedan estar los dos tipos de dispositivos en la misma red. El problema, lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos, es que esto reduce la velocidad efectiva. En capa física, 802.11g presenta 4 modos, digamos, de modulación. Y 3 de ellos se denominan de velocidad extendida, modos ERP. 2 son compatibles con 802.11b y uno es OFDM 802.11g puro. El RPDSS CSK es compatible con 802.11 y 800, el viejo protocolo, y 802.11b. Es obligatorio y el preámbulo corto que utilizaba 802.11b también es obligatorio. RPOFDM es la forma pura de 802.11g, que es esencialmente como 11A, pero en la banda de 2.4 GB. Y fíjense que puede llegar hasta velocidades de 54 megabits por segundo. El modo obviamente es mandatorio u obligatorio y sí permite la opción de manejar una ranura de tiempo de 9 microsegundos, cuando en el servicio básico solo hay dispositivos ERP o FDM. RP en modo PBSC es una extensión opcional para el estándar 802.11b que permite llegar a 22 megabits por segundo y 33 megabits por segundo. Este modo es opcional y generalmente no se ha implementado comercialmente. Usa una codificación convolucional bastante compleja de 256 estados. DSS o FDM es opcional y no muy implementado y significa codificar los encabezados en modo secuencia directa y la carga, los datos en OFDM para compatibilidad con 802.11b. Es decir, que mezcla los dos tipos de modulación en una misma trama. O sea que si tenemos que definir 802.11g, podemos decir que llega hasta velocidades iguales a los 802.11a con una tecnología similar, pero presenta compatibilidad con 802.11b. Hay algunas cuestiones que vale la pena rescatar, que 11G usa ranuras de 20 microsegundos por compatibilidad hacia atrás con 802.11b, pero está permitido, es opcional, el uso de ranuras de 9 microsegundos, igual que en 802.11a, una mezcla. En 802.11g se comparte la banda de 2.4 GB como en 802.11b, pero hay presentes, recordamos, dispositivos que pueden generar algún tipo de interferencia, además que la banda está saturada. Es decir, el desafío de diseño para 802.11g fue más bien el hecho de convivir con otros dispositivos en la misma red y la posible interferencia entre redes o de dispositivos en la misma banda. Acá vemos los 4 modos que les indicaba. En todos ellos, menos en ERP-FDM, el preámbulo corto es de 120 bits, incluyendo el encabezado, bastante más pequeño que el preámbulo del largo de 192 bits. Nosotros lo vimos a esto en 802.11b. La diferencia en el tiempo es de 96 microsegundos y los primeros 72 bits se transmiten a 1 megabit por segundo
y los 48 restantes del encabezado PLSP se transmiten a 2 megabits. En el caso puro RP o FDM obligatorio, se define un único preámbulo y un encabezado de 20 microsegundos de duración, igual que se definió en 802.11a. En RP o FDM se establece que al paquete seguirá un periodo donde no se va a transmitir nada de 6 microsegundos que se denomina campo de extensión de señal. Esto se hizo por algún motivo muy particular. Primero, en 802.11a, el valor del tiempo corto SIFS es de 16 microsegundos. Suficiente, se supone, como para permitir que el decodificador convolucional termine su trabajo. En 802.11g se supone lo mismo, aunque en este caso la ranura es de 10 microsegundos, probablemente para tener compatibilidad con 802.11b. Por este motivo es que se incluye el campo de extensión de duración de 6 microsegundos. El efecto del preámbulo se puede estimar si se considera la transmisión de una trama de 1500 bytes, por ejemplo, a 11 megabits por segundo, como en el caso IEEE 802.11b. Suponiendo que no hay contienda, la transmisión representa, van a ver ustedes, una velocidad efectiva de 7,6 megabits por segundo. Esto lo calculamos considerando el tiempo corto de 10 microsegundos, el DIFS, que es 2 veces el tiempo de una ranura, más el tiempo corto de 50 microsegundos, y entonces consideramos la transmisión de, un tiempo de IFS para acceder al medio, el preámbulo largo, 1534 bytes, que serían el encabezado MAC, a 11 megabits, el tiempo corto, otro preámbulo largo, porque después viene el ACK, es decir, acá estamos considerando la transmisión de una trama más su ACK. Y esto da 1573 microsegundos. Si consideramos el caso de RP-FDM a 54 megabits con un tiempo corto de 16 microsegundos y un tiempo de IFS de 28 microsegundos, la velocidad efectiva representa un 30% menos. En el caso anterior, si usáramos un preámbulo corto, la velocidad efectiva es de 8,7 megabits por segundo. Entonces acá se ve claramente el efecto que tiene el preámbulo a nivel de capa física en ambos estándares. Además de ese overhead, en realidad hay que tener en cuenta el método de acceso al medio. Si se usa CS-MACA, el tiempo de demora de acceso, se acuerdan que se mide en ranuras, cuyo valor está fijado por el estándar. En 11B, por ejemplo, la ranura es de 20 microsegundos, en tanto que en 11G es de 9 microsegundos. Si un dispositivo en 802.11b transmite una trama de 1500 bytes a la velocidad máxima de 11 megabits por segundo, esto le va a llevar 1091 microsegundos, tomando además una ventana de 15 ranuras en promedio para la contienda. Esto va a agregar 300 microsegundos adicionales, haciendo que la velocidad efectiva sea solo de 8.6 megabits por segundo. Solo considerando que se transmiten 1500 bytes, o sea, solo la trama de datos. O sea que el tiempo de backoff lo que hace es reducir la velocidad efectiva en alrededor del 22%. Si consideramos el mismo caso en 54 megabits por segundo, la transmisión de la misma trama de 1500 bytes se hará en 222 microsegundos. El slot, recuerden que es menor, de 9 microsegundos, implicaría un tiempo de contienda de 135 microsegundos, resultando una velocidad efectiva de 33,6 megabits por segundo, o sea, una reducción de nada más y nada menos que el 40%. Recuerden que la ranura de 9 microsegundos es opcional, y acá presentamos las duraciones del preámbulo, el tiempo de extensión y el tiempo corto. ¿Qué sucede cuando dos redes B y G se encuentran una cercana a la otra? Los dispositivos no se encuentran en el mismo servicio básico, pero se podrían escuchar entre sí. Si se censaran unos a otros, no transmitirán a menos que los demás no transmitan.
Por ejemplo, en la red 802.11g a 54 megabits, 1500 bytes se transmiten en 222 microsegundos. Y en la 11b a 11 megabits por segundo, esa duración es de 1091 microsegundos. Pero para cada red, o desde el punto de vista de cada dispositivo, en realidad se precisará la suma de los dos para poder transmitir 1500 bytes, porque en medio si no está ocupado por el otro. Para la 802.11b, esto representa una velocidad efectiva de 9,1 megabits por segundo, o sea, un 17% de reducción, cuando está en presencia de dispositivos 802.11g. Pero para la red 802.11g, la presencia de dispositivos 802.11b significa una reducción del 83% en la velocidad efectiva. En el caso en que estén los dos tipos de dispositivos en la misma red, no solo estos dispositivos harán back-off entre sí, provocando la misma situación que en el caso de solapamiento, sino que además se suman otros efectos. Primero, que el slot para ambos tipos de equipos debe ser de 20 microsegundos, con la consiguiente entonces reducción de la velocidad efectiva. ¿Por qué? Porque la velocidad en la red queda limitada siempre por los dispositivos más lentos. Si la red 11G opera en modo óptimo, ¿no?, con parámetros de 11A, o sea, la ranura, el preámbulo, ¿qué sucede cuando se agrega un dispositivo 11B? Este no va a ser capaz de reconocer ni será reconocido por la red 11G. Entonces podría suceder que el dispositivo 11B comenzara a transmitir mensajes tipo probe request con señalización 802.11b. Estos van a colisionar con las tramas de los dispositivos 11G, lo que va a causar una degradación en la velocidad efectiva. Si ingresaran más dispositivos que emitieran este tipo de tramas, probe request, la performance 802.11g aún se podría degradar mucho más. Podría ser esto una forma de ataque a una red 802.11g. El estándar adicionó a nivel MAC lo que se conoce como mecanismo de protección. Digamos, se define el intercambio con tramas de clear to send para poder convivir con dispositivos 11B. Como vemos acá en la primera figura, algo que se llama el mecanismo de protección MAC CTC o clear to send a sí mismo. Lo que hace la estación 11G es bajar una trama de clear to send modulada, el CCK DSS, para compatibilidad hacia atrás con los dispositivos 802.11b. Entonces recuerden que en la trama hay un campo de duración. En este sentido, si un dispositivo 11b ve la trama, sabe cuánto tiempo el medio va a estar ocupado. Pero entonces, ¿qué hace el dispositivo 11G? Bueno, deja pasar el tiempo corto y baja la trama de datos, pero modulada en OFDM. Eso no importa porque el dispositivo 11b va a pensar que el medio está ocupado, no importa qué método de modulación se esté usando. Entonces el intercambio de operación atómica se hace modulado en OFDM. También se puede usar el caso de request to send, clear to send, bajo estas condiciones. Esto es lo que se llama, como les decía, el mecanismo de protección y que se va a activar cuando una estación 11B se vaya a asociar a un punto de acceso donde hay estaciones 11G. Y la activación de este mecanismo se hace a través de un elemento nuevo que se llama RP en la trama beacon. Bien, el estándar IEEE 802.11n fue posterior y la idea era llegar a 100 megabits a nivel MAC. Es decir, se preguntaron los diseñadores cómo podían hacer para mejorar la eficiencia de la MAC. Entonces lo que hicieron fue hacer nuevas definiciones a nivel de capa física. Por ejemplo, incorporaron un MIMO con hasta 4 flujos espaciales como máximo. Esto recuerden que multiplica la velocidad por 4 y propusieron el uso de canales de 40 MHz. Esto aumenta el costo, por eso es que 2 flujos es obligatorio para el punto de acceso y 3 y 4 flujos es un mecanismo opcional. 40 MHz es opcional por cuestiones de interoperabilidad. Se puede también, duplicando el ancho de banda, duplicar la velocidad. Pero
los dispositivos 802.11n son dual band, o sea, pueden trabajar en 2.4 GHz como en 5 GHz. Si trabajan en 2.4 GHz y despliegan una red de 40 MHz, están ocupando un montón de canales. Así que esto de los 40 MHz en 2.4 no sería aconsejable. También se modifica la relación de código convolucional, se lleva a 5/6, se permite como modo opcional un tiempo de guarda de 400 nanosegundos, y en el modo que se denomina Greenfield, que son solo dispositivos 802.11n, el preámbulo es de 12 microsegundos. Esto es muy eficiente a la hora de transportar tramas cortas. También se puede usar con protección MAC, como veíamos recién. Define también a nivel físico el modo de transmisión beamforming y una codificación espacio-tiempo que mejora la performance de MIMO en el modo multiplexado. En la cuestión de la corrección de errores se incorporan también códigos LDPC, que son códigos se llaman de baja densidad porque su matriz H, su matriz de paridad, se llama sparse, tiene pocos unos. Y estos códigos son excelentes para corregir errores. También se permite transmitir varias tramas al mismo tiempo, ya que la velocidad aumenta bastante, en dos mecanismos que se llaman AMPDU y AMSDU. Para acomodar la modulación OFDM a los requerimientos 802.11n, se definieron dos nuevos formatos para lo que sería la parte física, que es el modo mezclado y el Greenfield. Se conocen como formatos de alta velocidad y también en formato duplicado para canales de 40 MHz. En el modo que se llama Legacy, los canales pueden ser de 20 o 40 MHz. Esto es lo que les decía antes, tener en cuenta que 3 canales de 20 MHz en 2.4 GHz, pero solo se podría implementar uno de 40 MHz. Acuérdense que en 20 MHz AIG usaban 64 subportadoras, en realidad 52, 48 eran usables y 4 para portadora piloto. En este modo Legacy las señales se transmiten en subportadoras de menos 26 a menos 1 y de 1 a 26, en total son 52, y en los modos de alta velocidad esta señal se transmite en 56 portadoras efectivas. Para 40 MHz se pueden usar dos canales adyacentes de 20 MB y el canal ya se divide en 128 portadoras, con 6 portadoras piloto. En realidad hay 102 usables, digamos, en los canales que figuran allí. Las tramas llevan el formato de 811A o G. Y el preámbulo de las señales de 40 MHz no varía para compatibilidad con los canales de 20 MB y se repiten los dos canales adyacentes. Esto se hace para que los dispositivos de 20 MHz vean y puedan diferir, retirarse del medio. Bueno, les decía, el modo Greenfield es el modo que no hay compatibilidad hacia atrás, es solo para dispositivos 802.11n. En el modo mezclado, las tramas se transmiten con un preámbulo compatible con 811A y G. Por compatibilidad hacia atrás es el mismo el preámbulo, pero además se agregan otros campos en el preámbulo para todo lo que es secuencia de entrenamiento para MIMO, específico para 802.11n. Entonces esto, al poner los dos preámbulos, permite que los dispositivos 802.11a y G puedan leer el campo de señalización. En el modo mezclado, otros estándares no van a ser capaces de reconocer lo que sigue este preámbulo, al primer preámbulo, pero diferirán su transmisión de acuerdo a lo que diga el campo duración. Luego va a aparecer, como les decía, una segunda secuencia de entrenamiento corta, otras largas adicionales, otro campo de señalización, todo necesario para lo que es el entrenamiento MIMO y señalización de nuevos modos de operación. El total del preámbulo es de 36 microsegundos, por ejemplo, para un único flujo espacial, hasta 48 microsegundos cuando se establecen 4 flujos espaciales. Debido a la alta velocidad, recuerden que este protocolo puede llegar hasta 300 megabits por segundo en los modos obligatorios de 2 flujos y hasta 600 megabits por segundo cuando se utilizan 4 flujos.
Entonces se permite un mecanismo se llama de agregado de tramas. Son dos mecanismos. Uno se denomina AMSDU. MSDU sería Unidad de Datos de Servicio MAC, que lo que hace es agregar múltiples unidades de datos de servicio MAC en una única MPDU, que acuérdense que PDU es Unidad de Datos de Protocolo a nivel MAC. Esto básicamente lo que quiere decir que es que varias tramas se van a encapsular en una única trama 802.11 con un encabezado 802.11n a nivel físico, el encabezado MAC y la cola del CRC siguiendo el protocolo 802.11, y adentro se pueden cargar varias, se llaman subtramas. Estas subtramas van a llevar como encabezados donde se dice la dirección destino, la dirección fuente, la longitud, después viene la propia trama y un relleno, porque en este caso se establece que la subtrama tiene que tener un número entero de palabras de 32 bits. Esto lo interesante es que directamente se puede implementar en software. Lo que se hace, por ejemplo, es se pueden juntar varias tramas Ethernet en una única trama 802.11. El tipo de agregado es más eficiente debido a la longitud más corta de los encabezados Ethernet respecto de los encabezados 802.11. Así, una única trama, entonces, como les decía, 802.11 va a transportar, por ejemplo, múltiples tramas 802.3. Si en la recepción se verifican errores, se debe retransmitir la trama completa. Hay dos formas. Por ejemplo, para una transmisión desde un dispositivo móvil, el encabezado a nivel MAC 802.11 va a tener la dirección del dispositivo y como destino la dirección del punto de acceso. Y en los encabezados internos van a aparecer también direcciones destino que pueden ser múltiples, o sea que se va a poder comunicar con varios dispositivos del otro lado del punto de acceso al mismo tiempo. En cambio, si se produce la transmisión en la dirección opuesta, o sea desde la P, se pueden combinar varias tramas que provienen desde distintos dispositivos del servicio, digamos detrás del punto de acceso sobre la red Ethernet, y que tengan el mismo destino final, que sería el dispositivo móvil. En el caso AMPDU hay un solo encabezado a nivel físico, que es 802.11n. Y cada trama o subtrama, como decimos acá, va a tener varios campos. El de longitud, un CRC, un campo que es muy importante que se denomina firma, después vendrá la propia trama, y un relleno por lo mismo que antes para llegar a múltiplos de 32 bits. ¿Cuál es la ventaja? En este caso, si una de las tramas individuales que se cargan se reciben con errores, el receptor puede procesar a la que sigue simplemente detectando el campo que llamamos firma. De este modo se pueden enviar hasta 64 tramas 802.11 juntas. Cada uno, lo que pasa es que va a tener su propio encabezado MAC, su propio CRC y su propia carga de datos. De este modo, lo único que se logra es que en el caso de recepción con errores, la retransmisión puede realizarse de manera selectiva. Esta mejora además se completa con otra facilidad que incorporó a nivel MAC 802.11n que se conoce como ACK de bloque. Entonces permite indicar cuáles subtramas del agregado se han recibido correctamente. Decíamos que 802.11n permite hasta 4 flujos espaciales y ahí se llega a 600 megabits, pero como esto es caro, digamos, aumenta el costo, los modos de 3 y 4 son opcionales. Siempre el límite de cuántos flujos espaciales se va a poder establecer es el de menor número de antenas, ya sea del lado transmisor o del lado receptor. Por ejemplo, 2x4 significaría 2 transmisoras, 4 receptoras. Bueno, como máximo se va a poder atender 2 flujos espaciales. Esa notación significa eso, el número de antenas de transmisión, número de antenas de recepción y la cantidad de 2 puntos y la cantidad de flujos espaciales. Entonces el estándar permite hasta 4x4 y 4 flujos. Pero lo real es que es muy común encontrar configuraciones 2x2 con 2 flujos, 2x3 también con 2 flujos, o 3x2, o sea que todos estos tienen el mismo nivel de capacidad, pero difieren en el nivel de diversidad. Una configuración que se usa mucho es 3x3 con 3 flujos.
Debido a que tenemos mucha cantidad de transmisores y receptores, es normal que se precise más potencia. Pero para salvar la situación y presentar modos de ahorro de potencia factibles, se permite lo que hablábamos antes, la transmisión por ráfagas, varias tramas, ya sea de Ethernet o en el otro caso de Wi-Fi. Entonces, esto permite que existan periodos largos donde los demás sistemas permanecen ociosos o corriendo a muy baja velocidad. Entonces, no es necesario que trabaje MIMO en esos periodos y esto baja el consumo de potencia. También a las antenas se las mejora proveyéndole mecanismos de beamforming y diversidad. Acuérdense que beamforming lo que hace es focalizar el haz sobre el receptor, mejorando la relación señal a ruido, pero lo hace a través de la electrónica. Y diversidad en recepción, por ejemplo, se puede combinar o seleccionar la mejor. Como puede haber cualquier número de antenas entre 2 y 4, podría suceder que un dispositivo tenga 3 antenas, pero otro 2. Entonces se podría proveer diversidad en recepción o transmisión según convenga. Acá presentamos los distintos modos de modulación, relaciones de códigos, los obligatorios. Por eso, si se fijan, la velocidad máxima es 300 megabits por segundo para canales de 40 MHz. Y el índice se denomina índice de modulación y codificación. Bueno, y los que presentan este cuadro son los obligatorios, con 4 flujos espaciales. Recuerden que se puede llegar hasta 600 megabits por segundo. La evolución de 802.11n es el protocolo IEEE 802.11ac, que lo que hace es utilizar las mismas técnicas que 802.11n, pero agrega un MIMO de múltiples usuarios. Y esto habilita al punto de acceso a enviar tramas a múltiples dispositivos al mismo tiempo. Acá tenemos una comparación, por ejemplo, en 802.11n los canales son de 20 y 40, pero 802.11ac agrega canales de 80 MHz y de 160 MHz. 802.11n dijimos que era dual band, o sea, funcionaba en 2.4 GHz y 5 GHz, pero 802.11ac solo soporta la banda de 5 GHz. En 802.11n llegábamos hasta 64 QAM, acá se agrega hasta 256 QAM. En 802.11n hay muchos tipos de beamforming que se denomina explícito, pero 802.11ac solo define un mecanismo de beamforming explícito. Ahora les voy a explicar un poquito lo que es. En 802.11n se permiten hasta 4 flujos espaciales, en AC hasta 8 flujos espaciales. En 802.11n MIMO es de un único usuario y en cambio en AC es de múltiples usuarios. Y en los dos protocolos se permite el agregado de tramas. Recuerden lo que decíamos, que beamforming es para dirigir la energía y aumentar la relación señal a ruido. Se dice beamforming explícito cuando debe haber una comunicación entre transmisor y receptor sobre o información del estado del canal, la sigla CSI. Y es un mecanismo muy poderoso. En cambio, en beamforming implícito, en realidad se hacen inferencias sobre el estado del canal y se hace a través de ver la relación de pérdidas de trama. El transmisor requiere un arreglo de antenas capaz de alterar su patrón sobre una base trama por trama SI. Esto es lo que se llama en general tener un mecanismo de smart antenas. Los cambios se controlan siempre con electrónica. Digamos, no es por disposición geométrica. Bueno, como les decía, MIMO es una de las nuevas capacidades de mayor potencial. Hemos hablado en clases previas. En los casos de, por ejemplo, un solo usuario MIMO, puede ayudar el beamforming para concentrar la potencia de transmisión sobre una región dentro del servicio básico para mejorar la velocidad de recepción. En cambio, MIMO significa que el beamforming colabora con la transmisión multiusuario, o sea que funciona mejor esto cuando los dispositivos, se acuerdan que hablamos de esto, están lo suficientemente alejados entre sí, porque si están cerca, por ejemplo, sobre un mismo lóbulo, entonces van a ser atendidos por turno. En cambio, en MIMO, si están separados suficientemente, hay un lóbulo para cada dispositivo
Y esto lo que va a hacer es reducir la contienda que se llama espacial de la red, algo similar a lo que sería un switch inalámbrico. 802.11ac dijimos que no opera en 2.4 GB y la decisión tuvo que ver justamente con la saturación de esa banda. Entonces, y tampoco, además, podrían desplegarse sobre esa banda canales de 80 MHz ni 160 MHz. Pero es compatible con otras redes LAN inalámbricas en la banda de 5 GHz. La idea fue llegar a 1.3 gigabits por segundo utilizando canales de 80 MHz, 3x3 en la disposición de antenas y modulación 256 QAM. El máximo teórico en los mecanismos opcionales es de 7 gigabits por segundo con canales de 180 MHz y 8 flujos, 8 antenas. Bueno, en este cuadro presentamos la evolución desde 802.11ac, dando idea de los años en que fueron aprobados los protocolos, las bandas que ocupan, los canales, el ancho de banda de los canales, las velocidades, el tipo de arreglo de antenas, el tipo de modulación, si hacen o no beamforming, si tienen mecanismo de tiempo de guarda, se acuerdan que eso es para FDM, y la duración, que recién en 11N y 11AC se permite menor tiempo de guarda. Después los valores del tiempo corto y de la ranura. Bueno, en la siguiente clase vamos a empezar a hablar, ascendemos un nivel en lo que sería el modelo OSI, empezamos a hablar de conexión de redes o interconexión de redes y vamos a hablar particularmente del protocolo IP versión 4. Gracias por su atención.